Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Imputan cargos por Hidroituango. La Contraloría General elevó cargos fiscales contra 19 personas naturales por el descalabro económico del proyecto Hidroituango. Entre los acusados están varios miembros de su junta directiva, exgerentes, exalcaldes de Medellín, contratistas y hasta un candidato presidencial. En segundo, los detalles. El dólar sigue bajando. La divisa hoy volvió a registrar una caída de más de 50 pesos. En el último mes, la cotización del dólar en Colombia ha perdido 360 pesos. Analizaremos lo que está ocurriendo con el economista Felipe Campos, un experto en la materia. Los barrios más caros del país. Un estudio de la compañía Properati identificó cuáles son los vecindarios más costosos de cada país de América Latina. Juan Fernández nos contará qué dice el informe sobre el caso de Colombia. Espérelo en La Movida Empresarial. Y comenzamos esta emisión hablando de un tema espinoso que el país venía esperando desde hace varias semanas. La Contraloría General de la República reveló los resultados de un estudio sobre el descalabro financiero del proyecto Hidroituango, que es una de las centrales de generación, tal vez la más grande que se construye en este momento en el país, generación de energía, por supuesto. El daño patrimonial estimado supera, escuche bien, los 4 billones de pesos. La investigación fiscal a Hidroituango, el proyecto de energía más importante del país, entró en su etapa clave, en la que la Contraloría General de la República tomó decisión sobre 34 funcionarios respecto a sus actuaciones en este billonario proyecto. Después de un año y medio de una exhaustiva y rigurosa investigación, en la que un equipo interdisciplinario de auditores, abogados, ingenieros y analistas revisaron millones de documentos y actas depositadas en 2 teras de información, la Unidad de Investigaciones Especiales de Lucha contra la Corrupción de la CGR pudo concluir que las fallas del proyecto de la hidroeléctrica de Ituango son el resultado de una cadena de errores, desde su planeación y diseño hasta su ejecución. Los imputados son funcionarios y exgerentes de la empresa EPM, contratistas, exgobernadores de Antioquia y exalcaldes de Medellín, quienes según la minuciosa investigación de la Contraloría General no actuaron diligentemente al decidir continuar invirtiendo millonarios recursos en el proyecto, aún conociendo las fallas evidentes que terminarían por llevar a Hidroituango a 3 graves consecuencias. Primera, el incumplimiento del objetivo principal del proyecto: generar energía ya contratada y acordada para el año 2018, que la CGR calculó en un lucro cesante de 1.1 billones de pesos. Segunda, el desmesurado aumento de los costos de Hidroituango, que inicialmente estaba pactada en 6 billones y que terminó, por las fallas e improvisaciones, costando cerca de 13 billones de pesos, sobre las cuales se calculó un daño fiscal de 2.9 billones de pesos por la destrucción del valor del proyecto a junio de 2019. Tercera, la grave contingencia que en abril de 2018 amenazó con causar una calamidad pública en el área de influencia del proyecto y por la que se tuvieron que intervenir recursos en más obras. Pero como si se tratara de un castillo de naipes, cada decisión que tomaron los imputados fiscalmente terminó por derrumbar las metas con las que se construyó Hidroituango. La Contraloría General de la República identificó los años e hitos de esas decisiones que hoy el país debe conocer. Y por esa cadena de errores y ese daño patrimonial, la Contraloría General imputó cargos fiscales que cobijan a 19 altos funcionarios de las diferentes etapas del proyecto, entre gerentes, miembros de la Junta Directiva, alcaldes, gobernadores y otros. Además, a 9 empresas contratistas. Entonces, ya vimos que aquí hay un presunto daño por un valor estimado, ¿cierto? Y hay que ver dentro de estos imputados, ¿cierto?, cuáles fueron las acciones que ellos realizaron dentro de cada una de sus administraciones. Y ahí es en donde el juez administrativo, digámoslo así, nuestra delegada de la unidad anticorrupción, fue la que evaluó el grado, digámoslo así, de dolo o culpa grave que puede tener cada uno de ellos dentro de su acción u omisión. Esto todo es completamente jurídico. Aquí es sobre pruebas. Y aquí se va viendo, ustedes van a ver a lo largo del proceso como tal, es
qué pruebas existen, qué acciones se hicieron, qué soportes documentales habían. Y en ese sentido es que hay unos que entran al proceso y hay otros que hay que archivarles, porque eso es lo justo. Ahora vamos con esta que es la cifra económica del día, muy importante. 5.400 millones de dólares, además es una cifra bastante grande y corresponde al desembolso que hizo ya el Fondo Monetario Internacional sobre el cupo de crédito aprobado para Colombia. Colombia ya tiene esa plata. De ese dinero desembolsado, el Banco de la República ya le compró al gobierno nacional 1.500 millones de dólares, aumentando sus reservas internacionales. Para analizar no solo este, sino otros temas, le doy la bienvenida al doctor Felipe Campos, quien es economista y es el jefe de investigaciones económicas de la firma Alianza Valores. Doctor Campos, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Gracias, doctor Campos. Bueno, el gobierno ya tiene en sus bolsillos 5.400 millones de dólares. ¿Cómo hace ahora el gobierno para que esa plata llegue, no sé, a un subsidio de nómina de una empresa pequeña? Sí, de hecho esto fue una noticia muy importante que conocimos, digamos, se comenzó a construir hace como 3 meses, cuando el gobierno, digamos, le pidió esa ayuda al Banco de la República que le dejara acceder a ese crédito que tenía con el Fondo Monetario Internacional. Y ya sabíamos que ellos querían pedir la plata, no sabíamos cuándo la iban a pedir. Hace unos días nos enteramos que ya iban a pedir los 5.400 millones, que es básicamente todo el crédito, toda la parte que le toca al gobierno. Inmediatamente la duda es cómo va a traer todo ese dinero. Es un monto supremamente grande que si lo quiere traer inmediatamente, si lo quiere traer todo, pues iba a presionar el dólar bastante a la baja. El gobierno es consciente de eso, el gobierno no quiere traer dólares muy baratos, pues porque entre más barato, pues menos le sirve para los gastos que tiene que hacer. Entonces tiene que hacerlo estratégicamente. El anuncio que conocimos el día de hoy es que la primera parte de la plata, que son 1.500 millones de los 5.400, los va a traer vía el Banco de la República. Entonces no hay necesidad de que pase por el mercado, no va a ofrecer los dólares en el mercado, simplemente el Banco de la República le dice, señor, deme los dólares allá afuera y yo le pongo los pesos aquí adentro. Entonces no está afectando el mercado de monedas, pero el anuncio, por supuesto, sigue estando ahí latente porque es mucha plata la que todavía tiene que traerse. Y el gobierno lo necesita, lo tiene que traer porque también en las últimas semanas nos avisó que el hueco que iba a tener este año en materia fiscal, ese déficit que necesita tapar, es más grande de lo que él se imaginaba este y el próximo año. Entonces es un dinero que seguramente lo va a tener que traer y es una plata importante para el efecto, por ejemplo, del mercado en el dólar. El dólar ha venido cayendo con mucha fuerza en los últimos días. ¿Qué tanto tiene que ver ese fuerte bajonazo, inclusive hoy, más de 50 pesos, qué tanto tiene que ver ese bajonazo con el avance en la vacuna, que eso ha generado optimismo en los mercados, ha mantenido, digamos, al petróleo fuerte, relativamente fuerte frente a los precios de este año? ¿Y qué tanto tiene que ver todo este tema de las monetizaciones por este préstamo del Fondo Monetario Internacional? El tema del dólar ha sido impresionante porque ha sido una noticia tras de otra, ¿no? La primera, que realmente ya no lo tenemos en la cabeza, fue la elección en Estados Unidos. Cuando eligieron a Biden, y bueno, obviamente falta la confirmación, pero cuando se dieron las elecciones, el dólar en Colombia cayó 200 pesos. O sea, de ese monto gigante que ha caído Colombia, la mitad lo hizo las elecciones. Y otra parte importante lo hizo el anuncio de las vacunas, donde las economías o las monedas que más se beneficiaron son esas economías que sabe el mundo, que dependen de materias primas, que dependen de la actividad económica. Entonces nos tenían por ahí muy relegados. De hecho, antes del anuncio de la vacuna, Colombia era una de las 5 monedas más desvalorizadas en el año. Y desde el anuncio de la vacuna, si estamos hablando solamente 3 o 4 semanas, Colombia es la líder en valorización en ese pedazo de esas cuatro semanas. Entonces está claro que la vacuna nos afectó, es importante para la caída del dólar, pero pues para ser nosotros líderes está también claro que la monetización, el anuncio del gobierno también influyó. Entonces son esas 3 noticias, elecciones, vacuna y plata del gobierno, la que, digamos, el que describe esos 350, 400 pesos y que nos pone de líderes durante el último mes, durante noviembre, en valorización de monedas en el mundo. Bueno, porque se ha valorizado, o sea, cae el dólar, pero se ha fortalecido el peso colombiano, ¿no? Y por eso dice usted que somos líderes. Pero, doctor Campos, para quienes quieren viajar, para quienes quieren hacer compras, quienes tienen deudas en dólares, en fin, hablamos de que, bueno, más o menos ya se monetizaron o ya se hizo un intercambio de dólares por pesos colombianos de ese crédito por 1.500 millones de dólares, pero quedan más o menos 4.000 millones de dólares por traer al país. Cuando eso ocurra, el dólar seguirá bajando, mejor dicho, las expectativas por ese crédito
crédito hacia adelante es que el dólar tiende a caer aún más en nuestro país? Sí, el crédito es una variable y sí, seguro presiona el dólar a la baja. Obviamente, yo siempre he pensado que el 90% de la dirección del dólar en Colombia se decide afuera. Entonces, el crédito va a ayudar, va a presionar al dólar a la baja, pero pues vamos a depender de qué tanto se da este entorno positivo que se está viendo ahora, estas celebraciones de que el mundo cambió con el tema de la vacuna, de que en solo 6 meses el mundo desarrollado, no nosotros, pero el mundo desarrollado va a lograr la inmunidad. Hay unas historias muy positivas que van a mantener el dólar presionado a la baja. Ahora, nosotros siempre hemos hablado del dólar, ¿no? Y yo siempre le he dicho que cada descanso del dólar es una oportunidad de comprar dólar. Yo creo que ahora, con esta caída del dólar, puede que, digamos, yo sí creo que el primer semestre el dólar va a rebotar, porque creo que hay varios elementos en términos más económicos. Ya pasamos la vacuna, dejamos muchos elementos ahí atrás, pero hay otros. Y hay otros elementos, sobre todo cómo va a ser la reactivación económica, si va a venir acompañada de inflación. Entonces yo creo que el dólar todavía nos va a brindar volatilidad el próximo semestre, y si usted me dice 3.300, 3.400, me parecen unos niveles interesantes de compra, pero digamos que mi discurso de largo plazo, ese que hemos estado acostumbrados durante muchos años, ahora es diferente. Yo creo que ahora cada subida del dólar va a ser para vender dólares y para aprovechar e invertir en Colombia y en países similares a Colombia. Creo que hay un cambio que va a durar varios años. Diciendo eso, creo que igual va a haber un periodo de volatilidad el próximo semestre, y por eso me gusta el dólar a 3.300 para el corto plazo, pero en el largo plazo creo que cada vez nos vamos a ir acercando hacia los 3.000 pesos, estoy hablando de 1 o 2 años. Entiendo. Doctor Campos, te quiero cambiar el tema porque ustedes tienen ciertas expectativas muy interesantes sobre el mercado laboral. Ha caído la tasa de desempleo. ¿En cuánto esperan ustedes que cierre este año? Y bueno, ¿qué hacer para resolver problemas como el alto desempleo entre los jóvenes y las mujeres? Sí, el tema del desempleo es muy interesante porque nos hemos recuperado bien. O sea, caímos del 20 al 15 en tasa de desempleo, que es una recuperación impresionante. Yo creo que nadie la esperaba y no se esperaba tampoco en el mundo. El desempleo ha mejorado bastante. Sin embargo, cuando uno mira las proyecciones de los analistas, incluyendo la nuestra para el próximo año, nadie está viendo la tasa de desempleo por debajo del 14 o del 13%. Entonces, de todas formas, en todo el año, de todas formas, hay una expectativa de que quedó un daño. Acuérdense que antes de la crisis nuestra tasa de desempleo estaba al 12%. Entonces, de todas formas, estamos asumiendo que 500.000 personas o un poco más de 500.000 van a quedar sin trabajo, sumadas a los 3 millones que ya estábamos cargando. Entonces, el desempleo estructuralmente se deteriora más y vamos a vivir con una tasa de desempleo todo el 2021 más alta de la que hemos estado acostumbrados, digamos, en los últimos 20 años. Y el tema que usted resalta es muy interesante porque pareciera que en Colombia hubiera varios países dentro de Colombia. Y sobre todo con el tema del género, con el tema de algunos departamentos. Es impresionante que la tasa de desempleo en Colombia sea del 15%, pero la tasa de las mujeres de desempleo sea del 20%, porque eso quiere decir que la de los hombres es del 10%. Entonces uno en Colombia mismo tiene un tipo de población que son los hombres, que pareciera que vivieran en un país desarrollado, que le va muy bien, y un tipo de población que son las mujeres, que pareciera que vivieran en un país del quinto mundo y con una tasa de desempleo muy alta. Entonces, y eso también se da con algunos quintiles de la población que tienen menos acceso, y con algunos departamentos, donde hay algunos departamentos que tienen tasas de desempleo por encima del 20% y otros muy cercanas al 10%. Entonces tenemos varios países dentro de nuestro país, y lo malo es que el virus nos mostró que esos grupos de la población que ya venían mal, que ya venían, digamos, descompensados, la crisis o el virus los hizo peor, los llevó a niveles más grandes. Entonces, digamos, el desempleo entre mujeres y hombres, la diferencia era 3 puntos, ahora es 5. Entonces, claramente se necesitan políticas, se necesita de pronto que el gobierno estimule de pronto que las empresas contraten más mujeres o diferentes rangos también de ingresos, pero hay que hacer algo. Si no lo hacemos ahora, que es el momento en que las crisis abren las puertas para ese tipo de transiciones y tomar medidas importantes, posiblemente cuando el petróleo se estabilice y comencemos a crecer, dejemos esos huecos abiertos en el país, y obviamente un país abierto pues es un país que se polariza cada vez más. Doctor Campos, cuando uno habla de empleo, pues inmediatamente piensa también en el salario mínimo. ¿Por qué es importante el salario mínimo para la recuperación de una economía? Si más o menos antes de la pandemia, doctor Campos, teníamos 20 millones de personas ocupadas en el país, y unos dicen que de esos 20 millones, unos 2 millones ganan el salario mínimo, otros dicen que 4 millones, bueno, pero no son la gran mayoría dentro de esos 20 millones de ocupados. ¿Por qué es tan importante el salario mínimo? Digamos, de hecho, ese número es muy interesante porque puede ser que muchas más personas, muchos más millones de esos ganan salario mínimo o menos. Nosotros pensamos que el salario mínimo es mínimo y no lo es, primero. O sea, hay muchísima más gente que recibe menos del salario mínimo. Simplemente, pues, de hecho, el salario mínimo en Colombia para los números colombianos es bastante alto, es casi que el salario promedio.
Entonces esa línea que ha trazado Colombia como salario mínimo, que uno dice, bueno, obviamente vaya y viva con el salario mínimo, es difícil. De todas formas, deja mucha gente, no la describe porque hay mucha gente que gana mucho menos. Pero ¿por qué es importante el salario mínimo? Porque hay varios precios que se determinan a partir de la discusión del salario mínimo en la canasta familiar. Y si nosotros queremos, digamos, le pegamos bastante duro a los precios del próximo año, la recuperación se enreda. ¿Quién va a consumir si los precios comienzan a subir muy rápido? El tema del salario mínimo también es que si sube mucho, digamos, estoy pensando desde un punto de vista de la discusión, desde que no suba tanto, el tema de emplear va a ser más complicado. Si uno le pone la vara muy alta en un momento en que las empresas sufren y tienen complicación, pues entre más arriba se ve, más complicado va a ser contratar. Entonces ese es un lado de la cara que hay que tenerlo en cuenta. No es que uno como economista diga, no, es que a mí me gusta apoyar a las empresas, ni mucho menos, pero sí hay algunos elementos que uno debe tener cuidado, sobre todo para el punto en el que está Colombia, que está en la peor recesión de toda su historia. Si uno se le va la mano en el tema del salario mínimo, puede comenzar a bombardear el tema de la recuperación económica. Y en este momento las condiciones para el número de salario mínimo, que eso va a ser una discusión muy, muy profunda y debe darse digamos, con todo el balance del mundo, es ver hasta dónde puede llegar. Las condiciones actuales, el salario mínimo el año pasado subió 6%. Las condiciones actuales no deberían dar, digamos, el año en el que menos ha subido el salario mínimo de los últimos 10 años fue 4%. Yo creería que ni siquiera 4 da para que subamos el próximo año. Pero esa va a ser una discusión muy interesante porque van a haber gremios, van a haber sindicatos, va a haber gobiernos, las tres partes van a estar tratando de hablar, pero debemos balancearlo y debemos pensar en, digamos, no solamente en lo que le sirve a las familias, que es muy importante, sino las familias que no lo reciben o los que no tienen trabajo, ¿qué van a hacer si el salario mínimo se sube muchísimo? Y bueno, ya estamos cerca del $1.000.000 como salario mínimo, esa va a ser como la vara, qué tan por encima del $1.000.000 nos vamos en esta discusión. Doctor Campos, muchas gracias y que tenga una feliz noche. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Y continuamos en Signo Pesos y ahora para hablar con el presidente del Fondo Nacional de Garantías, el doctor Raúl Buitrago Arias. Doctor Buitrago, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola Víctor, muy buenas noches para usted, para toda la audiencia del programa Signo Pesos. Un placer estar aquí con ustedes esta noche. Doctor Buitrago, balance, ya estamos finalizando este año. Esta ha sido una de las empresas protagonistas. Antes no la conocíamos mucho, pero se ha hablado en medio de la pandemia bastante. Ha cogido un gran reconocimiento el Fondo Nacional de Garantías. ¿Cuál es el balance de coberturas, de créditos garantizados en este 2020? Así es, Víctor. Muchas gracias por esa introducción. Bueno, contarle que vamos a cerrar el año con una cifra récord en materia de garantías a créditos dirigidos a los empresarios colombianos. Cerraremos con una cifra que estará entre los 19.5 y los 20 billones de pesos de créditos que habrán sido respaldados por el Fondo Nacional de Garantías, cifra inédita en los registros históricos de esta organización, con un apoyo a más de 406.000 unidades productivas entre trabajadores independientes, microempresarios, pequeñas empresas, medianas empresas y gran empresa, y con un aporte a la protección de empleos del orden de 1 millón de empleos que se han contribuido a preservar gracias a los recursos que ha ayudado a originar el Fondo Nacional de Garantías a través de las operaciones de crédito. ¿Quiénes han sido los más beneficiados por esas coberturas que da el Fondo Nacional de Garantías, que recordemos no es el que presta la plata, sino que es el que respalda el financiamiento? Si el empresario llega a quebrarse eventualmente y no tiene cómo pagar, ustedes entrarían a saldar esa deuda. ¿Quiénes han sido los más beneficiados? Bueno, el 94% de nuestras garantías están concentradas en las MIPYMES. Eso es bien importante. Tenemos un 3.5% adicional que está concentrado en trabajadores independientes y el restante 2.5% está concentrado en gran empresa. Entonces, entre trabajadores independientes y MIPYMES tenemos más del 95%, el 97.5% de las garantías que ha originado el Fondo Nacional de Garantías. Entiendo. ¿Cuáles han sido los sectores más beneficiados por las garantías? Porque pues cuando arrancó esta crisis, muchos sectores iban a pedir plata prestada a los bancos y decían, no, ustedes están que se quiebran, su sector no va a volver a abrir porque esto está muy, muy tremendo, pero cuando veían que estaban respaldados por ustedes, pues ya la cosa cambiaba y empezaban a fluir los préstamos. ¿Cuáles han sido los sectores más beneficiados? Bueno, le menciono 3. Señalando como introducción que hemos aportado garantías a todos los sectores de las distintas ramas de la actividad económica empresarial. En primer lugar está el sector comercio mayorista y minorista, con más de 5.1 billones de pesos en garantía. En segundo lugar está la industria manufacturera,
con 2.3 billones de pesos en créditos garantizados, y finalmente en tercer lugar está el sector construcción con 1.2 billones de pesos en el periodo de pandemia, Víctor. Esto es bien importante. Mire que de los 19 o 20 billones de pesos con los que cerramos, más de 15 billones, prácticamente 16 billones van a estar en el periodo comprendido entre abril y diciembre de este año. Y concentrados particularmente, el pareto de sectores estarían comercio al por mayor y al por menor, en industria manufacturera y en construcción. Sin embargo, todas las demás ramas de la actividad económica también han recibido respaldo por parte del Fondo Nacional de Garantías. ¿Qué cupo le queda a usted para seguir garantizando los préstamos de los empresarios? Nosotros tuvimos una capitalización en el mes de marzo de este año del orden de 3.25 billones de pesos, que dan una razón de apalancamiento del orden de 40 billones de pesos. De esa capitalización de los 3.25, ya tenemos el primer tramo en el portafolio del Fondo Nacional de Garantías de 1.3 billones de pesos, que sumado al patrimonio anterior nos da una capacidad de apalancamiento del orden de los 25 billones de pesos. Con esa capacidad estamos atendiendo y tenemos capacidad excedentaria para poder atender los requerimientos de los empresarios. Sin embargo, si la demanda de crédito, las solicitudes de crédito por parte de los empresarios se incrementaran aún más en el primer semestre del año entrante, tenemos ese tramo adicional de capitalización hasta completar los 3.25 billones para seguir respaldando los créditos y la liquidez en etapa de reactivación de los empresarios colombianos. ¿Cómo les fue con las garantías para créditos hipotecarios? Vamos muy bien, Víctor. Ese es un producto reciente, es un producto que lleva menos de 2 meses al aire, y quiero contarle que ya tenemos solicitudes de garantías cercanas a las 10.000 reservas, es decir, cerca de 10.000 créditos hipotecarios que ya están en pleno análisis para ser posteriormente desembolsados por parte de los intermediarios financieros, con el propósito de facilitar el acceso a los hogares colombianos para comprar vivienda. La meta que nos habíamos trazado era un total de 17.000 garantías en este segmento, ya vamos por el orden de 10.000 por cerca de medio billón de pesos. Entonces la línea va bastante bien y esperamos que se termine de consolidar en el año entrante, en el primer semestre. ¿Y esto funciona igual que las garantías para las empresas? Es decir, si el banco está ahí como dudando si me presta o no para comprarme una casa, cuando ustedes llegan y respaldan ese crédito, ¿me sueltan la plata más fácil? Exactamente. La naturaleza de las garantías es mejorar las condiciones de calificación de riesgo de los potenciales deudores a la hora de que el intermediario financiero haga el análisis de riesgo de crédito. Entonces, el hecho de que haya garantías, por ejemplo, para el segmento BIS, para primeros deudores, por ejemplo, que es primera vivienda el caso particular, y probablemente familias que no tengan experiencia crediticia, da mayor probabilidad de aprobación del crédito hipotecario el hecho de que esté respaldado por el Fondo Nacional de Garantías. Esto es, digamos, la razón de ser del Fondo Nacional de Garantías en materia de respaldo a los hogares. Y si logramos que efectivamente estos créditos hipotecarios se originen y se cierren, digamos, esas 17.000 ventas de unidades de vivienda en el país, lograremos anticipar los inicios de nuevos proyectos de construcción, que es hacia donde vamos al final, para lograr consolidar el proceso de reactivación económica de nuestro país. Doctor Buitrago, muchas gracias por estos minutos aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Y es la hora de hablar de la movida empresarial. Juan Fernández, buenas noches. ¿Cuál es el tema para hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Pues interesante ver ese escalafón de precios en dólares de viviendas en América Latina, donde las ciudades colombianas son protagonistas. Las cifras son del portal de compras y arriendo de inmuebles Properati, que opera en toda la región y donde se hace evidente que producto del COVID, en términos generales, todos los barrios de la región han registrado una disminución en sus precios por metro cuadrado comparados con 2019. Juan, ¿y cómo ha sido la evolución? Pues Víctor, los barrios más caros de América Latina son Puerto Madero en Buenos Aires, Ipanema en Río de Janeiro y Vitacura en Santiago de Chile, con precios promedios entre los $3.500 y los $6.000. En Colombia, el barrio con más altos precios es el Chicó en Bogotá, con un precio promedio de unos $2.100 por metro cuadrado. También está el Poblado en Medellín con $1.300, Pance en Cali con $970 y el Prado en Barranquilla con cerca de $750. Donde se ha visto mayores caídas es en Barranquilla, Cali y Medellín, que han marcado hasta un 40%. Chicó en Bogotá, más de 7 millones de pesos por metro cuadrado. Juan, ¿hay mediciones para otras zonas o estratos de las ciudades?
Sí, sí las hay. En Bogotá, por ejemplo, el barrio Castilla tiene un precio promedio del metro cuadrado de unos $1.090. América en Medellín está más o menos por los 950 y el Valle de Lili está en unos $800 en Cali. En Barranquilla está el barrio Bellavista, por ejemplo, por los $700 el metro cuadrado. Ahora, como conclusión, ¿qué se ve en esta medición? Pues una buena parte de los países afectados por la devaluación de sus monedas, por el COVID, también por eso las diferencias donde Colombia, según el estudio, vistos en dólares, los precios son de los más manejables, por llamarlo de alguna manera, de la región. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre finca raíz y ese análisis comparativo de precios en América Latina. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Atención, dólar sigue cayendo fuerte. La tasa representativa del mercado para mañana será de 3.481 pesos con 44 centavos. Cayó 51 pesos con 77 centavos. Rompe a la baja la barrera de los 3.500 pesos por primera vez desde el pasado 5 de marzo. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 1,02%. Se ubicó en $48 con 74 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.027.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,75%. La acción más valorizada fue la de Construcciones El Cóndor, con una ganancia de 5,11%, y la acción que más cayó porque hace parte del consorcio relacionado con las denuncias hoy de la Contraloría por el tema de Hidroituango fue Conconcreto, tuvo un retroceso de 2,17%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato muy interesante. El reporte mensual de Fenalco y de la ANDI revela que las siguientes son las líneas de automóviles que más se han vendido durante este año hasta el mes de noviembre en el país. En primer lugar, Chevrolet Onix. Se han vendido de estos vehículos más de 7.500 unidades. Segundo lugar, Renault Duster, 7.275. Tercer lugar, Renault Kwid, 6.300 unidades. Cuarto lugar, Renault Stepway, 5.594. Y quinto lugar también para Renault con su Logan, 5.560 unidades. Dato importante, noviembre se convierte hasta el momento en el mes de mayores ventas de vehículos en este 2020. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.